Las brujas son seres místicos y en ocasiones seres aterradores. La historia que les voy a contar me pasó pues hace muchos años en una antigua casa en el sector de Chapinero. Una casa que tenía más de 60 años de construcción. Actualmente ya no existe. Pero en esa casa me pasó una historia algo interesante. Yo dormía en una habitación en el segundo piso. La casa era muy alta por fuera. Los pisos eran bastante altos uno de otro. Y una noche cualquiera comenzó a pasarme algo muy extraño. De repente empecé a escuchar pasos en el techo. Lo primero que descarté fue algo normal, como una persona que estuviera ahí. No había nadie en el techo, pero se escuchaban las pisadas como si alguien estuviera allí. Luego de eso pasó otra cosa más interesante aún, que fue el escuchar que golpeaban mi ventana. Y la golpeaban como si fueran uñas, con una persona con unas uñas muy largas estuviera golpeando la ventana. No me atreví a abrir, no sé por qué. Quizás mi instinto me decía que no lo hiciera. Pero esto siguió sucediendo noche tras noche, día tras día. No, no quise levantarme en las noches a ver qué era lo que pasaba, porque realmente me daba miedo. Debo decirlo, me daba miedo. Luego de esto, pues mis noches empezaron a ser eternas, escuchando el golpeteo, escuchando los pasos. Entonces acudí a mi abuela, quien era una persona muy religiosa, y ella tomó agua bendita y la regó por dentro y por fuera de mi ventana. Asimismo, echaron sal y no volvió a pasar estas cosas. Casualidad o no, no sé. Bruja, persona normal, o quizás algo de mi imaginación, tampoco lo sé. El hecho es que pasó, el hecho es que lo viví. Créanme que es bastante aterrador estar en medianoche en un segundo piso donde es inaccesible y que golpeen una ventana. Usted que está escuchando esto, piense, en cualquier momento puede escuchar que alguien lo llama desde fuera de su casa y que usted es consciente que es difícil que alguien esté del otro lado. Piense eso esta noche cuando vaya a dormir. Asegúrese bien de que no hay nadie al otro lado de su ventana, sea el piso que sea, porque no creo que sea nada agradable sentir que lo llaman a uno del otro lado.